Hola, bienvenidos a todos a Hey Crochet. El día de hoy voy a traerles la última letra que nos faltaba y estaba pendiente, pero ya aquí en este tutorial voy a enseñarles el paso a paso de la letra Q. Así es, vamos a tejerlo paso a paso. Y también quiero recordarles que todas nuestras letras son en tamaño llavero. Son pequeñitas que miden de 6 centímetros y medio a 7 centímetros. ¿Sí? Y pueden agregar estos detallitos de borlitas que también les voy a dejar el link en la cajita de descripción. Bien, comencemos con los materiales a usar. Vamos a usar hilo de grosor de 2 milímetros, nuestro crochet de 1.75. Todas nuestras letras están tejidas con crochet de 1.75 milímetros. Nuestra tijerita y nuestra aguja lanera y por supuesto algodón siliconado para el relleno. Entonces, espero que ustedes disfruten de todas las letras. He visto que les gusta bastante. Y bueno, Dios te bendiga y a tejer se ha dicho. Todas las letras, desde la A hasta la Z. Tenemos todas, ¿sí? Y por favor, no olviden etiquetarnos en sus trabajos, en sus proyectos ya terminados, en sus letras. He visto muchos comentarios y la verdad me siento muy feliz y muy agradecida con ustedes porque hacen que esta comunidad crezca y crezca cada día más y seamos más y que podamos compartir lo que Dios ha puesto en nosotras, el arte, el don de poder tejer y transformar el hilo en pequeños trabajos, en amigurumis, en llaveritos. Muy bien, comencemos entonces. Comenzaremos con un nudo de inicio. De esta manera, así. Y aquí vamos a levantar 12 cadenas. Ya tengo las 12 cadenetas. Ahora voy a dejar esta primera. Aquí en el segundo voy a tejer un punto bajo. En el espacio que sigue un punto bajo. En el espacio que sigue un punto bajo. Y así me voy a ir tejiendo puntos bajos hasta finalizar esta primera fila. Y aquí vamos a tener 11 puntos bajos. Levantamos una cadena y nos vamos para la segunda fila. Aquí en este primer punto vamos a tejer un aumento, es decir, 2 puntos bajos en un mismo hoyito. Así de esta manera. Y continuamos con 9 puntos bajos seguidos en cada punto que nos vayamos encontrando. Y nos va a quedar un punto donde vamos a tejer 2 puntos bajos en ese mismo espacio. O sea, 2 puntos bajos juntos. Eso quiere decir que es un aumento. Y bien, aquí tenemos 13 puntos bajos. Ahora levantamos una cadena, giramos nuestro trabajo y aquí en este primer puntito vamos a tejer 2 puntos bajos juntos. Y continuamos con 11 puntos bajos seguidos.
Y aquí en este último punto tejeremos 2 puntos bajos juntos. Estamos haciendo el aumento en los extremos y aquí vamos a tener un total de 15 puntos bajos. Ahora levantamos una cadena, giramos nuestro trabajo y aquí vamos a tejer en cada punto 1, 2, 3, 4 y así vamos a ir tejiendo punto por punto hasta finalizar esta fila. Aquí la vuelta número 4 y tenemos 15 puntos bajos. Seguimos tejiendo, levantamos una cadena, giramos nuestro trabajo, tomamos este primer punto y tejemos el punto bajo. Vamos a hacer 5 puntos bajos. Tengo 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Así. Ahora levantaremos una cadena, giramos el trabajo y vamos a tejer nuevamente los 5 puntos bajos. Esta ya sería la vuelta número 2. Así, levantamos una cadeneta y giramos nuestro trabajo. Seguimos tejiendo con 5 puntos bajos y esta sería ya la vuelta número 3. Así. Les quiero decir que vamos a seguir dando vueltas hasta llegar a la vuelta número 10. ¿Sí? Entonces nos vemos ahí en la vuelta número 10. Bien, hasta aquí la vuelta número 10. Entonces voy a dejar esta hebrita pendiente porque luego vamos a seguir tejiendo aquí. Se queda ahí entonces. Van a ubicarla así como una L y van a girar su trabajo. Así de esta forma. Y de su ovillo de hilo que tienen, van a agarrar la parte del centro. ¿Sí? No van a cortar, esto no lo vamos a cortar. Vamos a tomar entonces la parte del centro para poder tejer en esta parte. Entonces aquí tomamos esta hebrita y vamos a tejer. Vamos a contar 1, dejamos aquí los puntos 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí en este punto número 5 voy a pasar el crochet y voy a tomar esa hebrita. Vamos a levantar una cadena y en ese mismo punto vamos a tejer un punto bajo. Y vamos a jalar esta hebrita, ¿sí? Para que se acomode bonito el punto. Seguimos ahora en cada punto, vamos a tejer un punto bajo. Tendríamos un total de 5 puntos bajos, al igual que esta parte. Levantamos una cadena, giramos nuestro trabajo y ahora vamos a tejer en cada punto, es decir, vamos a hacer 5 puntos bajos. Tengo 1 y 2 vueltas. Cadena, giramos nuestro trabajo y vamos a tejer esta tercera vuelta.
Y así nos vamos a ir tejiendo hasta tener 10 vueltas, al igual que hicimos aquí en el primero. ¿Sí? Nos vemos ahí. Listo, ya tengo finalizada y les va a quedar como una U, así. Ya, aquí ya tengo las 10 vueltitas de 5 puntos bajos. Para ya terminar esta parte, vamos a levantar 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y cortamos el hilo y dejamos ahí pendiente. Así les tiene que quedar porque vamos a cerrar esta parte. Ahora, aquí esta hebrita que hemos dejado pendiente lo vamos a tomar porque ahora sí lo vamos a tejer. Levantamos una cadena y giramos nuestro trabajo de la letra Q en tamaño llavero. Vamos a tejer aquí un punto en cada punto que nos vayamos encontrando, es decir que vamos a hacer un total de 5 puntos bajos. Así ya terminé y ahora vamos a unir con esta otra parte. Vamos a acomodar bonito. Estas van así. Ya, entonces aquí vamos a tejer 5 puntos bajos y también aquí. Vamos a tejer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, tomamos este primer puntito. Así. Acomoden bonito con mucha paciencia. Vamos a tejer un punto bajo. Paso primero por uno y luego cojo y paso por los dos. Ya tengo mi punto bajo. Me voy en el siguiente punto de cadeneta y tejo un punto bajo. En el siguiente de la misma manera. Un punto bajo. En el siguiente. Un punto bajo. Miren y fíjense que ya tenemos 4. Y nos faltaría este último puntito, que serían 5 puntos bajos. Esto de aquí no se preocupen, déjenlo pendiente, porque esto va a ir unido así. Es como si fuera recto todo. Y seguimos aquí con 5 puntos bajos. Listo, entonces ya estamos cerrando nuestra letra Q. Ahora la siguiente vuelta, levantamos una cadena, giramos nuestro trabajo y aquí, para que quede así ovaladita, vamos a hacer una disminución. De esta manera es la disminución. Cojo hebra y paso por los 3 aritos. Y ahora voy a tejer un punto bajo en cada punto que me vaya encontrando. Y que va a ser un total de 11 puntos bajos. Hasta aquí 11 puntos bajos. Y en estos dos últimos puntos vamos a tejer una disminución. Levantamos una cadena, giramos nuestro trabajo y aquí para empezar también vamos a tejer una disminución. De esta forma son las disminuciones. Y ahora sí vamos a tejer punto por punto hasta llegar al otro extremo, pero vamos a dejar 2 puntos porque allí vamos a hacer la disminución.
y vamos a tejer un total de 9 puntos bajos. Hasta aquí, y tengo dos últimos puntos donde vamos a hacer la disminución, así de esta forma. Y ahora ya nos toca la última vuelta, cadena y giramos, y vamos a tejer un punto en cada punto que nos vayamos encontrando. Entonces aquí tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 puntos bajos seguidos. Voy a levantar una cadeneta y vamos a cortar la hebra. Así de esta forma. Entonces, ya tenemos como si fuera una O, pero la O tiene alguna diferencia que la Q. Ahora vamos a hacer ese palito que tiene la Q, que va de así, de esta parte, así. Entonces vamos a tejer ahí. Vamos a girar nuestro trabajo y aquí en esta parte vamos a tomar esta primera esquinita y vamos a tejer aquí una cadena. Continuamos con 3 puntos bajos. Tres. Y en el punto siguiente vamos a tejer un aumento, es decir, 2 puntos bajos juntos. Así. Ahora una cadena y giramos el trabajo. Aquí en este primer punto, un aumento, es decir, 2 puntos juntos. Y seguimos con un punto bajo, en el que sigue un punto bajo. Y aquí en estos dos últimos puntos, una disminución. Así de esta forma. Levantamos una cadena, giramos nuestro trabajo y vamos a dejar este primer punto y nos saltamos aquí en el siguiente. Tejemos un punto bajo, otro punto bajo y otro punto bajo. Son 3 puntos bajos seguidos. Y aquí en este último puntito vamos a tejer un aumento de punto bajo, una cadeneta y vamos a cortar el hilo porque ya finalizamos con esta parte. Así, miren que ya se va formando nuestra letra Q en tamaño llavero. Ahora vamos a hacer la otra parte que viene aquí en este lado. ¿Sí? Entonces, así como tenemos aquí a nuestra letra Q en color rosadito, entonces aquí vamos a tomar en el tercer punto 1, 2 y aquí en el tercero voy a pasar mi crochet y voy a tomar esta hebrita para seguir tejiendo. Aquí levanto una cadena. Y en el siguiente punto vamos a tejer un aumento de punto bajo, es decir, 2 puntos bajos juntos. Así. Seguimos con 2 puntos bajos seguidos.
1 y no olviden siempre esconder esta hebrita. Y 2. Y ahora una disminución. Así de esta manera. Levantamos una cadenita y giramos nuestro trabajo. Ahora para esta vuelta número 2 vamos a dejar este primer punto, y me salto aquí en el siguiente para tejer un punto bajo en el que sigue otro punto, teniendo 2, con esto es 3. Y aquí un aumento. Ahora una cadenita y giramos el trabajo. Aquí en este primer punto un aumento. Luego seguimos con puntos bajos, 1, 2 y 3. Y ahora una disminución. Esta hebrita ya la podemos cortar. Una cadenita y cortamos la hebra. Listo, ya tenemos terminada esta primera pieza, en lo cual vamos a tejer otra pieza igual. De la misma manera vamos a hacer otro igual para poder unirlo. Bien, y aquí tengo ya la otra pieza terminada y finalicé en esta parte. Esta hebrita no lo vamos a cortar porque con esto vamos a unir ya esta pieza con la anterior que tejimos. Las dos vamos a unirlo con puntos bajos, ¿sí? Entonces acomodamos bonito. Tomo aquí el primer punto y luego el punto de la otra pieza y voy a tejer aquí un punto bajo. Seguimos tejiendo en el siguiente. Así vamos a ir tejiendo en cada punto que nos vayamos encontrando. Y aquí siempre en las esquinas vamos a hacer 2 puntos bajos juntos. Así para que le dé forma de ovaladito para ir girando para el otro lado. Y ya casi por llegar al otro extremo, tengo aquí estas 2 hebritas. Los voy a esconder. Y seguimos tejiendo, uniendo estas 2 piezas con puntos bajos. Aquí en la esquina vamos a tejer 2 puntos bajos juntos. Ya saben, es para darle esa curvatura que nos lleva ya para el otro lado. Así. Vamos a ir tejiendo con puntos bajos, así alrededor, aquí. Luego venimos aquí y finalizamos en esta parte. ¿Sí? Nos vemos ahí entonces.
Miren aquí en esta parte de la esquina he tejido 2 puntos bajos juntos y ahora sí seguimos tejiendo con puntos bajos. Y aquí en esta esquinita vamos a tejer un punto bajo más. Así de esta forma. Cortamos la hebra. Y vamos a enhebrar en una agujita. Y vamos a camuflar esta hebrita. Listo, entonces lo primero que hicimos es cerrar con puntos bajos la parte exterior. Ahora vamos a cerrar la parte interior y también vamos a ir rellenando. Entonces, para cerrar la parte interior ya de nuestra letra Q en tamaño llavero, ¿cuántos están felices de que yo les pueda mostrar los tutoriales paso a paso aquí en mi canal de Hey Crochet? Espero sus comentarios y de verdad que me hacen sentir súper bien de poder yo mostrarle todo lo que hago y todo lo que pueda crear como esta letra Q en tamaño llavero. Y si van a hacerlo también que me puedan etiquetar como Hey Crochet. Estaría muy agradecida y muy feliz por ese detalle que ustedes hacen. Entonces vamos a unir ahora la parte interior de nuestra letra Q. Cogemos aquí en nuestros deditos, así de esta manera. Esta va para adentro. Y con nuestro crochet aquí en la misma esquinita pasamos y también pasamos de la otra pieza. Cogemos lazadita y lo traemos para adelante. Así de esta forma. Levantamos una cadeneta y vamos a tejer los puntos bajos hasta llegar a esta parte de la esquina. Aquí. Hasta aquí nos detenemos un rato, jalamos aquí la hebrita y vamos a traer nuestro algodón siliconado. Vamos a tomar un poquito y yo sé que tienen colores de sus pequeños o de ustedes mismas ahí en casa. Estas pinturitas nos van a ayudar bastante a poder echar dentro de la letra Q este algodón siliconado. Entonces ya rellenamos con algodón. Miren qué gruesita se ve. Así. Seguimos ahora tejiendo para esta parte. Giramos. Ya miren, no avancemos mucho porque acá también tenemos que ir rellenando. Jalamos la hebrita y hay que rellenar con algodón siliconado.
Hasta aquí ustedes van a rellenar con algodón siliconado y van a ponerlo gordita aquí en esta parte también. Aquí en esta esquinita lo que van a hacer es un punto deslizado de esta manera y giran el trabajo para seguir tejiendo esta parte de acá. Entonces aquí sí tejemos con puntos bajos y luego un aumento aquí y luego seguimos con puntos bajos y finalizamos aquí en esta parte, ¿sí? Nos vemos ahí entonces. Bien, hasta aquí ya terminamos con la letra Q y miren aquí abajo les estoy mostrando todas las letras que hicimos en tamaño llavero. Así que aquí abajito en la cajita de descripción les voy a dejar el link de cada uno de nuestras letras, de la A hasta la Z. Ya lo tenemos todo, solo nos faltaba la letra Q, estaba pendiente. Y ya está listo, disponible paso a paso, que puedan compartir con sus amigas, amigos crocheteros, que puedan darle like y que me puedan comentar qué tal les pareció esta letra Q en tamaño llavero. Aquí dice en rosadito, ustedes simplemente agreguen su colgante de llavero y un pequeño detallito que le va a dar un mayor realce. Así. Muy bien. Dios te bendiga y nos vemos en el siguiente tutorial. Con otras novedades en tejidos con Hey Crochet. Qué hermoso ver todas las letras ya tejidas. Les muestro aquí. Bueno, bye.